Hola, ¿qué tal? Esto es un breve solamente. Ya mañana espero sacar un video que tengo casi listo. La noticia es algo añeja, 2 semanas, pero el mail me llegó ayer, así que en fin, vamos al grano. Cito textual desde Hands of Cain, una ONG italiana de derechos humanos que, a diferencia de Amnistía Internacional o Human Rights Watch, se enfoca exclusivamente en el tema de la pena de muerte y es una especie de recopilador de la aplicación de la pena capital en todo el mundo. Más o menos tú te suscribes al newsletter que tiene ellos y te llegan como en resumen de las ejecuciones que se van produciendo en el mundo. Dice Irán, 2 puntos. Mehrat Karimpun y Farid Mohammadi, ejecutados en Marayeh por cargos de sodomía. Irán ejecutó el 30 de enero de 2022 a 2 hombres por cargos de sodomía, Mehrat Karimpur y Farid Mohammadi. Fueron ahorcados en la prisión de los nombres, por Dios. Marayeh, de acuerdo a la organización Red de Derechos Humanos en Irán. Los hombres fueron arrestados hace 6 años. Primera observación: mientras en Occidente una persona se metió a la cancha en medio de la interpretación del himno nacional de Hungría durante la Eurocopa 2021, en protesta por una ley que no ejecuta a nadie, estos dos tipos estaban esperando ser ejecutados en Irán por ser homosexuales y practicar la homosexualidad. Y nadie va a interrumpir el mísero himno iraní. Y nadie va a hacerlo jamás tampoco. Ningún activista occidental payaso va a hacer lo que hicieron los húngaros en Alemania el año pasado. Sigamos. El régimen iraní usa frecuentemente el cargo de sodomía para imponer la pena de muerte a gays y lesbianas. Repito el párrafo anterior. Primera observación: mientras en Occidente una persona se metió a la cancha en medio de la interpretación nacional del himno nacional de Hungría en protesta por una ley que no ejecuta a nadie en el marco de la Eurocopa 2021, estos dos tipos estaban esperando ser ejecutados en Irán por ser homosexuales y practicar la homosexualidad, y nadie va a interrumpir el mísero y asqueroso himno de la República Islámica de Irán. Continuemos. Human Rights Network in Iran, el nombre en inglés de la red de derechos humanos de Irán, dijo que los medios controlados por el régimen islámico iraní no reportaron la ejecución de estos 2 hombres basados en la ley anti-homosexualidad que hay en el país. Hay que decir en este caso que Irán ejecuta, por lo menos el año pasado ejecutó a 91 personas oficialmente reconocidas por el gobierno. Cuando ejecutas a 91 personas no estás reportando todos los días todas las ejecuciones, son muchas. Es como si reportara a todos los muertos por coronavirus o algo así. ¿Dónde voy? Los medios no reportaron, iraníes no reportaron las muertes de estos 2 hombres, eh, basados en una ley de anti-homosexualidad que hay en el país, que sí es una ley anti-gays, no como las de Hungría o Polonia, que no tienen ninguna ley que castigue la homosexualidad, pero no importa. En la Eurocopa del año pasado les hicieron la vida imposible igual. Los 2 hombres iraníes fueron ejecutados hoy, es decir, el 30 de enero. Recuerden, estoy leyendo un mail de Hands of Cain. Después de haber sido encontrados culpables de cargos relacionados con la homosexualidad, la sodomía, que es la homosexualidad puesta en práctica. Tuiteó Iran Human Rights Monitor el 30 de enero, por supuesto. Hasta acá, y además pensando en que cita Hands of Cain para toda la nota, lo que cita es un artículo del Jerusalem Post. Para nadie es un misterio la enemistad entre Irán e Israel. Podríamos hablar de una fake news. Aunque si es por eso, la noticia de los tipos ejecutados en Corea del Norte por intentar ver los Juegos del Calamar también debería ser una fake news, ya que salió de un diario de Corea del Sur. Sin embargo, la nota que cita Hands of Cain no solo se replicó en todo el mundo, sino que se cita, y basta googlear solamente, sino que se cita los nombres y las fotos de los ejecutados, sin mencionar que Amnistía Internacional también reconoció la ejecución.
Sitios de derechos humanos identificaron a los hombres de 32 años como... Ay, de nuevo los nombres, por Dios. No pueden tener nombres normales esta gente. Mehrat Karimpour y Farid Mohammadi. Ambos fueron arrestados hace 6 años atrás y estuvieron en la cárcel de esta me cuesta mucho, Marayeh hasta su ejecución. Es decir, pasaron 6 años en los que todos sabemos que es una cárcel iraní, sabiendo que los iban a matar por algo que en el mundo normal no es un delito. Por algo que en Hungría y en Polonia no es delito y no te meterían preso, pero a ellos sí les hacen la vida imposible. A Irán no lo respetan. A ver, acá se está de un lado o del otro. No se puede ser como Suecia, que quiere ser tolerante con los homosexuales, con los colectivos LGTBXMNQLW+, porque cada día le inventan una letra nueva, y al mismo tiempo con los musulmanes que contemplan la pena de muerte para los homosexuales, y los musulmanes que se cambian de religión. En este último caso hay que aclarar que si bien todas las jurisdicciones islámicas apoyan la pena de muerte contra los homosexuales, al igual que los Bahá'í, de los cuales yo conozco muchos homosexuales que se van a sacar fotos al templo Bahá'í que hay en Chile porque es bonito y no saben ni siquiera lo que es la fe Bahá'í. Pero dicho eso, hay que decir que si bien es cierto, la mayoría, todas las jurisdicciones islámicas apoyan la pena de muerte contra los homosexuales, en la práctica la mayoría de los países homosexuales de los países musulmanes hacen caso omiso de esto. E incluso es difícil encontrar un turco, una azerí o un albanés que esté a favor de esto. Los que denunciaron esto son iraníes, sin ir más lejos. El tema es con los musulmanes que apoyan la pena de muerte contra los homosexuales. No es contra los musulmanes, por si acaso. Acá se está del lado del derecho positivo o del lado del derecho natural. No hay otra elección. No hay una tercera vía. Acá se está del lado del derecho positivo, que dice que tú tienes derecho de acuerdo al lugar, al tiempo y la sociedad en la que naciste. Es decir, si naciste homosexual en Irán, en la Alemania nazi o bajo los talibanes, la ley es la ley, la cultura es relativa y hay que respetarla y es justo que te ejecuten. O se está del lado del derecho natural, que dice que los seres humanos nacen con derechos que son inherentes e indiferentes a la cultura a la que pertenezcan, al país donde nacieron, etc. Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estandarte del derecho natural, no se hace ninguna mención sobre la homosexualidad, porque en la época en la que se redactó estaba sancionada en casi todas partes, sí se hace alusión al derecho a la vida en todas las circunstancias. En simple se está de un lado o de otro. Alemania y Suecia no pueden andarle haciendo la vida imposible a Hungría solamente porque es más débil y mirar para otro lado cuando los iraníes ejecutan homosexuales. Noruega no puede andarle haciendo la vida imposible a Hungría y Polonia porque son más débiles y juntarse con los talibanes por otro lado. No nos pueden forzar hasta el hartazgo a nosotros a utilizar lo que ellos llaman lenguaje inclusivo, a la vez que les encantan estos regímenes como los iraníes, porque les encantan bajo la excusa del antisionismo, que es otro tema. Excusan a la República Islámica de Irán de cometer la atrocidad que quiera. Es como si yo excusara los checkpoints, los puntos coloniales israelíes en Cisjordania, que bajo derecho internacional son ilegales, eso no es una opinión, eso es así. Es como si yo justificara eso porque en Irán se ejecutan homosexuales. Eso es mezclar peras con manzanas, sencillamente. Bueno, hay que pensar por uno mismo, en definitiva. Hay que pensar en las contradicciones que está teniendo este nuevo orden mundial, esta cultura de la cancelación, etcétera, como quieran llamarla. El año pasado circuló una frase de Fyodor Dostoyevsky que decía: la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. Lo curioso es que una frase tan inofensiva y tan relativa, ya que cada cual tiene una idea distinta de quién es inteligente y quién es imbécil. En el caso de Dostoyevsky se refiere a la gente que piensa por sí misma, con respecto a la gente que se deja arrastrar como manada y en vez de pensar se limita a obedecer lo que la sociedad, hoy representada por las redes sociales y los medios de comunicación, le dicen que tiene que pensar. Paradójicamente en nombre de la libertad de pensamiento. Lo curioso es que este meme, con una frase inofensiva que no sé a quién puede ofender, fue prohibida en Facebook. O mejor dicho, Facebook le puso un cartelito raro al meme.
Algo así como no se puede comprobar la veracidad de esta información, como si importara si la frase la hubiera dicho Dostoyevsky o no. Si la dijo o no, ¿qué importa? No pierde su sentido. La frase la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles, no necesita verificación alguna. Si la dijo o no Dostoyevsky, da lo mismo. La frase no pierde su significado. Facebook sencillamente la quiso censurar porque va en contra de todo el nuevo orden mundial. Y bueno, voy a terminar con mi opinión. No suscribo lo que dice Dostoyevsky, a pesar de todas las contradicciones que tiene esta sociedad. Eh, no suscribo en esta frase porque no divido a la gente en inteligente o imbécil. De hecho, yo me considero un imbécil. Creo que considerarse inteligente o llamar a otra persona imbécil porque no piensa como uno es de una arrogancia intraplanetaria. Suscribo a Kant. Digo que la gente piense y exprese lo que quiera, aunque sea la peor atrocidad del mundo. Lo que quiera, pero obedezca. Obedezca las leyes. Sin obediencia, al final del día no hay sociedad. Pero puede razonar y equivocarse cuantas veces quiera. Si lo que piensa y dice es verdad, terminará triunfando sin necesidad de ninguna medida coercitiva o de fuerza, o de que las redes sociales te vayan a linchar por expresar tu opinión. En resumen, si no hay boicot a Irán después de esta noticia, después de este hecho, por esto no le creo a nadie que me diga que defienda los derechos de las entre comillas minorías, ni sexuales ni de ningún tipo, a menos de que expresen clara e inequívocamente su rechazo total y su boicot total a la República Islámica de Irán. El movimiento LGTB más es una mentira.